Dios te bendiga, ven y pon a prueba tus conocimientos bíblicos. ¿Cuánto sabes de la Biblia? 30 preguntas de la Biblia. Pregunta 1. ¿Qué hicieron con el vestido de Jesús después de crucificarlo? A. Cortaron. B. Repartieron. C. Botaron. D. Quemaron. Tienes 10 segundos para responder. B. Repartieron. San Marcos capítulo 15 versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Pregunta 2. ¿A quién Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? A. Apóstoles. B. Profetas. C. Fariseos. D. Maestros. Tienes 10 segundos para responder. A. Apóstoles. San Marcos capítulo 16 versículo 15. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pregunta 3. ¿Quién envió un mensaje a Elías, amenazando a muerte? A. Acab. B. Jezabel. C. Herodes. D. Ocosías. Tienes 10 segundos para responder. B. Jezabel. Primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pregunta 4. ¿Quién de los hijos se acostó con la concubina de su padre Jacob? A. José. B. Benjamín. C. Rubén. D. Judá. Tienes 10 segundos para responder. C. Rubén. Génesis capítulo 35 versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre. Pregunta 5. ¿Quién fue apresuradamente al foso de los leones para ver si Daniel estaba vivo? A. Un profeta. B. Rey Belsasar. C. Un sacerdote. D. Rey Darío. Tienes 10 segundos para responder. De Rey Darío. Daniel capítulo 6 versículo 9 y 19. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Pregunta 6. ¿Quién dijo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo? A. Elías. B. Moisés. C. Isaías. D. Josué. Tienes 10 segundos para responder. C. Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 1. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pregunta 7. ¿Cómo se llama el padre del apóstol Pedro? A. Abraham. B. Jonás. C. Booz. D. Isaac. Tienes 10 segundos para responder.
Ve Jonás. San Juan capítulo 1 versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro. Pregunta 8. ¿Qué le dijo Elías a Dios, luego de huir al ser amenazado a muerte? A quítame la vida. Ve escóndeme. Se guárdame. De cuídame. Tienes 10 segundos para responder. A quítame la vida. Primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 2 y 4. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y él se fue por el desierto un día de camino. Dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pregunta 9. ¿Qué puso Sansón entre las dos colas de las zorras, para luego quemar los embrios de los filisteos? A gasolina. B teas. C campanas. De combustible. Tienes 10 segundos para responder. B teas. Jueces capítulo 15 versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Pregunta 10. ¿Quién dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? A Pedro. B Juan. C Jesús. D Pablo. Tienes 10 segundos para responder. C Jesús. San Lucas capítulo 22 versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Si te está gustando no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Continuemos. Pregunta 11. ¿A quién de los profetas Dios le dice, yo soy el que soy? A Elías. B Jeremías. C Ezequiel. D Moisés. Tienes 10 segundos para responder. De Moisés. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Pregunta 12. ¿A quién dijo Sansón, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa esta casa? A joven guía. B anciano bueno. C profeta antiguo. D guardián bueno. Tienes 10 segundos para responder. A joven guía. Jueces capítulo 16 versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Pregunta 13. ¿Quién peleó con un ángel en Peniel? A Sansón. B Jacob. C Abraham. D Isaac. Tienes 10 segundos para responder. B Jacob. Génesis capítulo 32 versículo 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Pregunta 14. Quienes se burlaban diciendo a Eliseo, calvo, sube. A ancianos. B profetas. C muchachos. D sacerdotes. Tienes 10 segundos para responder.
14 muchachos. Segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, Calvo, sube. Pregunta 15. ¿Quiénes dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? A Pedro y Pablo. B. Moisés y Elías. C. Abraham y Isaac. D. Jacobo y Juan. Tienes 10 segundos para responder. De Jacobo y Juan. San Lucas capítulo 9 versículo 54. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Pregunta 16. ¿Qué pasó con el cabello de Sansón después de ser rapado? A. Se secó. B. No creció. C. Se pudrió. D. Comenzó a crecer. Tienes 10 segundos para responder. D. Comenzó a crecer. Jueces capítulo 16 versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pregunta 17. ¿Cómo se llama el padre de Manasés y Efraín? A. Jacob. B. Elías. C. Moisés. D. José. Tienes 10 segundos para responder. De José. Génesis capítulo 48 versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Pregunta 18. ¿A cuál de las 7 iglesias Jesús le dice, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto? A. Iglesia de Efeso. B. Iglesia de Filadelfia. C. Iglesia de Sardis. D. Iglesia de Corintios. Tienes 10 segundos para responder. C. Iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pregunta 19. ¿Quién dijo, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré? A. Judas. B. Noé. C. Pedro. D. Tomás. Tienes 10 segundos para responder. De Tomás. San Juan capítulo 20 versículo 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pregunta 20. ¿Qué le dijo Ezequiel de parte de Jehová al Espíritu Santo para que los huesos secos cobren vida? A. Aviva. B. Quema. C. Sopla. D. Toca. Tienes 10 segundos para responder. C. Sopla. Ezequiel capítulo 37 versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Pregunta 21. ¿Cómo se llama la madre que dedicó a su hijo a Jehová y lo dejó en el templo aún siendo niño? A. Sara. B. Raquel.
C. Ana. D. Eva. Tienes 10 segundos para responder. C. Ana. Primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 22 y 27 al 28. Pero Ana, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Pregunta 22. ¿Cómo se llama la madre de Armoni y Mefiboset, estos hijos del rey Saúl? A. Sara. B. Marta. C. Rispa. D. Miriam. Tienes 10 segundos para responder. C. Rispa. Segundo libro de Samuel capítulo 21 versículo 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Pregunta 23. ¿Cómo se llama la madre de María, hermana del sacerdote Aarón? A. Raquel. B. Rebeca. C. Marta. D. Jocabed. Tienes 10 segundos para responder. De Jocabed. Números capítulo 26 versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María su hermana. Pregunta 24. ¿Cuántas veces golpeó el rey Joás a la tierra cuando Eliseo se lo dijo? A. 7 veces. B. 2 veces. C. 3 veces. D. 5 veces. Tienes 10 segundos para responder. C. 3 veces. Segundo libro de Reyes capítulo 13 versículo 14 y 18. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a el Joás rey de Israel, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Pregunta 25. ¿Cómo se llama la mujer que tomó Abraham después que se murió Sara? A. María. B. Marta. C. Rebeca. D. Cetura. Tienes 10 segundos para responder. De Cetura. Génesis capítulo 25 versículo 1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. Pregunta 26. ¿A quién Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios? A. Pedro. B. Tomás. C. Diablo. D. Judas. Tienes 10 segundos para responder. C. Diablo. San Mateo capítulo 4 versículos 5 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pregunta 27. ¿Cómo se llama el padre de Enoc, el que fue llevado vivo por Dios al cielo? A. Manoah. B. Noé. C. Abraham. D. Jared. Tienes 10 segundos para responder. De Jared. Génesis capítulo 5 versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Pregunta 28. ¿Cómo se llama el padre y rey que tenía el corazón conforme al de Dios? A. Salomón. B. Saúl. C. David. D. Josías.
Tienes 10 segundos para responder. C. David. Hechos capítulo 13 versículo 22. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pregunta 29. ¿Quiénes son estos 3 varones que Jehová le menciona a Ezequiel, que eran justos? A. Noé, David y Saúl. B. Daniel, Pedro y Judas. C. Job, Pablo y Sansón. D. Noé, Daniel y Job. Tienes 10 segundos para responder. De Noé, Daniel y Job. Ezequiel capítulo 14 versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Pregunta 30. ¿Cómo se llama el profeta que fue echado al mar? A. Moisés. B. Elías. C. Jonás. D. Eliseo. Tienes 10 segundos para responder. C. Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 15. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Déjame saber en el comentario cuántas preguntas has respondido. Suscríbete también si aún no lo has hecho. Si deseas seguir aprendiendo y poniendo a prueba tus conocimientos bíblicos, aquí te dejo otro video.